Y bueno, entonces, me decían que más o menos se sienten con la comprensión de lectura, más o menos. ¿Qué creen que es lo que les falta o qué se les hace difícil en cuestión de comprensión de lectura? ¿Qué es con lo que batallan ustedes cuando están leyendo o qué se les hace difícil para cómo les puedo ayudar? Cualquiera puede hablar. Aquí no se le va a cobrar si ustedes hablan. No les voy a mandar A un mí no invoice se me después si pega hablan nada, mucho. profe. Leo, pero como que no, leo, pero no comprendo lo que estoy leyendo, porque luego cuando trato de contestar algo ya se me olvidó lo que leí. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Y a ustedes les gusta leer? Digo, leer, todos tenemos que leer cosas para la escuela y muchas veces pues como que no son de nuestro interés, Eh, pero les gusta leer por gusto, es decir, hay algunas cosas que ustedes se sientan a leer, es decir, una novela o cómics o la Biblia o no sé, de hay todo. cosas que de todo les gusta. No, sí, lo que pasa es que la comprensión, ayer le estábamos diciendo al maestro que la comprensión que él nos decía, por ejemplo, decía, en esta frase, por ejemplo, que mi perro es rojo, por decir, decía, ¿cómo se puede, es rojo? ¿Cómo lo puede uno interpretar después? Y nos ponía varias respuestas abajo, pero nos decía, ¿qué respuesta puso usted? No, pues que la 2, no, pues que la 3, no está mal, la buena es la 1. Entonces le dije yo, ¿pero por qué? Era el por qué. ¿Por qué dice que la buena es la 1 si no la explica? Eso, Ah, tuvimos una charla entre varios compañeros que estábamos de eso mismo que le decíamos, maestro, es que, ¿por qué dice usted que es la 1? Si es comprensible que la 1, la 2 y la 3 viene siendo lo mismo, nomás que una palabra cambia. Entonces, entiendo, lo que a grandes rasgos le decíamos es que nos explicara por qué decía él que la 1 era. Por entiendo. eso fue que optó por mandarnos aquí con usted. Sí, Ok, es cierto. perfecto. El profesor Pineda. No, no conozco al profesor Pineda todavía. Pero bueno, no hay problema. Y Ok. agradezco pues que los haya mandado aquí. Y me alegra mucho tenerlos aquí. Y lo que voy a hacer en estas 2 horas es, me queda imposible, la comprensión de lectura es un tema amplio y profundo. Ajá. Y en 2 horas no vamos a poder como No. meternos a fondo. Sin embargo, el objetivo de esta clase es que les voy a dar 3 o 4 técnicas que ustedes pueden usar previos a los exámenes. Yo estoy pensando en los exámenes que ustedes van a presentar. Ajá. Entonces, Sí. las técnicas que les voy a mostrar hoy es para que lo hagan diariamente, un poquito, o sea, Ajá. agarrar práctica. Para una vez cuando lleguen al examen ya la tienen en la cabeza y ya se les va a hacer mucho más fácil. ¿Listo? Les voy a enseñar 3 o 4 técnicas para que las practiquen duro y queden listos. Entonces, vamos a empezar. Como les dije, vamos a necesitar un celular. Si tienen a la mano un celular, si no lo tienen, no hay problema, pueden participar leyendo las preguntas en el Zoom. Pero vamos a jugar un Kahoot. Permítame, yo les comparto mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces van a abrir su Google y en Google van a poner esta dirección. ¿Sí la ven? Kahoot, Kahoot. www.kahoot.it. Sí, kahoot.it. Así como está acá. Una vez se meten al Google y les ponen esa dirección, les va a pedir un PIN. Y el PIN es este número que tenemos aquí, 7952172. ¿Listo? Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Y después van a poner su nombre. Entonces, kahoot.it, no .com.it. Es importante el IT, porque si ponen .com los va a llevar a otra parte. Bien, tenemos a Melissa. Muy bien. Kahoot.it. IT, sí, IT o IT. Este es el que me salió a mí. Tiene la cámara apagada, no puedo ver lo que me muestra. Es en donde dice Kahoot Quiz Game. ¿Quiz qué? Game. Dice Game Pin.
Sí, ahí ponga este número que aparece aquí, 7952172. Ahí van a poner ese número. Y después les va a pedir su nombre. Y ya ponen su nombre y ya quedan participando. Van a ver su nombre aquí en la pantalla. Bien, Daniel ya está adentro. Tenemos a Luli, muy bien. Tenemos a Isa, excelente, ya tenemos 5. Me traje ahora. Muy bien. 4 cuchillos. Creo los dejé sin cuchillos. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Todos estamos bien? ¿O alguien necesita ayuda, tiene preguntas? Déjenme saber para colaborarles. Me prendes el ventilador ese de ahí porque es un calor. ¿Empezamos? Empezamos. Listo. Entonces, ¿saben de qué se trata este juego? ¿Alguna vez han jugado conmigo esto o no? Sí. Listo, entonces yo les voy a mostrar unas preguntas, ustedes las van a ver en su computador y van a ver opciones de respuesta. Sin embargo, no van a responder en el celular, ¿ok? Las preguntas aparecen en la computadora y ustedes responden en su celular. Ahora, este juego es sobre atención. En este juego yo les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes tienen que prestarle atención a los detalles de esas imágenes, porque la pregunta que viene es sobre lo que pasa en esa imagen. Vamos a ver cómo nos va. Empecemos pues. Esta es la primera imagen. Échenle ojo a los detalles de esta imagen. Préstenle atención. Todo lo que pasa aquí. Listo. Una vez ya la oyeron, responden lo que quieran. La roja, la azul, la amarilla, la verde, lo que quieran. Pero pónganle cuidado a los detalles. ¿Listo? Van respondiendo, porque la pregunta que viene es sobre esto. Bien, listo. Se las voy a poner a mostrar, se las voy a volver a mostrar una vez más. Y ahí viene la pregunta. La pregunta sobre esto era, o es, ¿de qué color era el gato? El gato era blanco y negro. ¿Era negro? ¿Era blanco? Ahí dicen gris con negro, no sé. ¿O era café con blanco? ¿De qué color era? Era con negro. Ok, vamos a ver, respondan ahí en su celular. Y mientras tanto vayan prestándole atención a lo que ven aquí, porque la siguiente pregunta es sobre esta imagen que están viendo. Es verdad, el gato era blanco y negro. Muy bien. Si vieron aquí, miren pues esta imagen bien. Miren los detalles de esto que está pasando aquí. ¿Listos? Ahí va la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver quién va ganando. Se sube Gloria, Melissa y Luli. Excelente. La pregunta sobre la imagen anterior es ¿cuántas orejas vieron? ¿Cuántas orejas habían ahí? Y ustedes vieron en esos 3 personajes. ¿Cuántos vieron? ¿Eran 2 orejas? ¿Eran 3 orejas? ¿Eran 4 orejas o eran 6 orejas? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto? ¿Eran 4? 2. ¿Eran 2? No sé. Y vayan prestándole atención al marranito, que la pregunta que viene sobre el marranito. Eran 3 orejas. Eran 3, porque uno de los tipos tenía las orejas tapadas. Entonces no se le veían las orejas. Y el otro estaba así de lado. Entonces solo se le veía una oreja. Ahí va una. Y las otras 2 eran las del perro. Eran 3 orejas. ¿Sí vieron? Bueno, ahí estoy evaluando la atención de ustedes porque hoy vamos a trabajar en la atención a los detalles. Bueno, ¿ya vieron esto? ¿Ya vieron el marranito lo contento que está? Préstele atención a los detalles. Ok, la pregunta que viene es esta. ¿Vamos a la tabla de posiciones? No, no se mueve la tabla de posiciones. ¿De qué color eran los palitos que el marranito tenía en la mano? Rojo. ¿Eran rojos, eran verdes, eran dorados o eran rosa? Digo que eran verdes, pero... Daniel dice que eran verdes, por allá alguien dijo que eran rojos. Vamos a ver, quién se la gana. Eran rojos, eran 2 palitos rojos. Muy bien. Muy bien. Ahí va la siguiente pregunta. Vamos a ver quién se la gana. Eran rojos, eran 2 palitos rojos. Muy bien. Muy bien. Ahí va la siguiente pregunta. Vamos a ver quién se la gana. Eran rojos, eran 2 palitos rojos. Muy bien.
¿Ya vieron estos? Miren pues los pajaritos. Ok, la pregunta que sigue es... Se mueve, se subió Melissa, ahí va Daniel, Gloria, muy bien. ¿Cuántos pájaros verdes habían? 5. ¿Cuántos pájaros verdes? ¿Había un pájaro verde? ¿Habían 3, habían 2 o habían 4? Sí, son 2. Eran 2 y los otros eran... Yo no me acuerdo, la verdad estoy confundido. No sé si eran 2 o 3. No me acuerdo cuántos eran. Eran 2, muy bien, eran 2. Eran 2 pájaros verdes. ¿Y si vieron esto? ¿Vieron esta ardillita tocando maracas? Vean pues los detalles. ¿La analizaron? Ahí va pues. La pregunta que viene es la siguiente. Se mueve la tabla. Ahí va Daniel de segundo. La pregunta era, ¿cuántos ojos vieron que tenía esa ardilla? 2. ¿Cuántos ojos se le veían? Pues sabemos que tiene 2, pero ¿se le veían 2 o se le veía 1 y la mitad o se le veía solo 1 o no se le veía ningún ojo? ¿Cuántos ojos vieron en esa ardilla? Era solo 1. ¿Por qué? Porque estaba así de lado, se le veía solo un ojo a la ardillita. Muy bien, estas se las voy a mostrar, aunque no me gusta mucho, pero es la siguiente pregunta. ¿Ya vieron esto? Es bastante difícil para mí para ver esa imagen. Me da como escozor. Listo. La pregunta es... Vamos a ver, se mueve. Daniel sigue para arriba, ya va a alcanzar a Melissa. La pregunta es, ¿cuántas ratas habían en esa imagen? ¿Cuántas ratas? ¿Habían 8? ¿Habían 5? ¿Habían 6 o habían 7? ¿Alguien se anima a decirme la respuesta? ¿Cuántas vieron? 7. Muy bien, eran 7. Eran 7. ¿Ya vieron a este muchacho? No, ahí está el pedo. En el baño. Pues. Mire pues. Miren los detalles. Vámonos. La pregunta que sigue es... Primero va la tabla de posiciones. Sube Luli. Sube Gloria. Muy bien. La pregunta es... ¿De qué color eran las medias de este muchacho? ¿Eran negras? ¿Eran rojas? ¿Eran blancas o eran azules? ¿De qué color eran esas medias? Muy bien. Eran negras. Excelente. ¿Vieron a esta imagen? Pobrecito. Pobrecito. Bueno, la pregunta es... Ok, esto se sigue moviendo. Aquí cualquiera puede ganar. Vamos a ver. La pregunta, ¿cuántos perros habían en ese video anterior? ¿No habían perros? No. ¿Era un gato? ¿Era solo un perro? ¿Eran 2 perros? ¿O no Un eran perro. perros? Era un caballo pequeñito. Era solo un perro. Era solo un perro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el perro? Que parecían 2. En un espejo. Estaba en un espejo, entonces era solo un perro, pero estaba reflejado. Bien. La última imagen es esta. Vean los detalles de estas. Una pista, tienen que contar. Cuéntenlos, cuéntenlos. No, mentira, está imposible contar todos esos animales. La pregunta es... Uy, se subió Gloria. La pregunta es... ¿Qué clase de animales eran esos que vimos? ¿Eran tarsiers, lemurs, lorises o raccoons? ¿Qué tipo de animal era ese que vimos en el video anterior? Mapaches, ¿cómo se dice en inglés? Raccoon. Raccoon. Eran raccoon, ya. Eso, eran raccoons. Muy bien, muy bien. Listo, llegó la hora de aplaudir a los ganadores, muchachos. Vamos a aplaudir. El tercer puesto lo lleva Daniel, excelente Daniel. Muy bien, tocayo. El segundo se lo lleva Gloria. Muy bien. Y el primero se lo lleva
Bonita. Excelente, excelente. Cuarto puesto, Luli. Y quinto puesto, Is. Muy bien, chicos, muy bien. Listo, entonces este era como un abrebocas, como una práctica, porque como les dije, la comprensión de lectura se trata de atención a los detalles. Entonces quería ver cómo estábamos y entrar en sintonía. Vamos a jugar entonces otro Kahoot. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Refresquen la pantalla, vayan otra vez a kahoot.it, sino que ahora les va a pedir otro número, y este número es diferente. Entonces, refresquen la pantalla, vayan a www.kahoot.it, van a meter este número que es 5495006 y van a poner su nombre, porque entonces ya vamos a empezar con la clase. Están muy calladitos hoy. ¿Ustedes son siempre así en clase tan callados? ¿O es que...? Es que aquí necesito uno toda la atención, si no se le van las cabras a uno. Tienes razón, pero aquí sí necesito que me participen porque yo hablando solo voy a parecer un loco. Y yo sí estoy loco, pero no quiero parecer un loco. Entonces me tienen que ayudar. No, es que ya habrá un momento para eso. Ahorita mientras necesitamos la atención. Así es. Entonces ya tenemos 5 y somos 9. Les voy a dar un momentico a los otros por si se quieren meter. Entonces, esto va a ser una lección. Yo les voy a mostrar algunas diapositivas aquí en el computador y vamos a intercalarla con preguntas. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Alguien? ¡Listo! ¡Listo, ¿Alguien listo! necesita que los espere? Listo, vámonos. Esa es la actitud. Listo, entonces primero les voy a hacer ciertas preguntas. Y estas preguntas son su opinión. Aquí nadie va a tener la razón. Es la opinión de ustedes. Entonces, la pregunta primera es, cuando ustedes están leyendo, ¿ustedes utilizan el título, el índice o las imágenes para darse una idea del contenido antes de leerlo? Es decir, analizan esos aspectos de la lectura antes de leerla para más o menos contextualizarse. ¿Lo hacen siempre? Respondan la roja. ¿Lo hacen casi siempre la azul, casi nunca la amarilla o nunca la verde? Recuerden que aquí nadie va a estar equivocado. Es simplemente su opinión. Ok. El 33% dice que el 33 siempre, el 50 casi siempre y el 17 casi nunca. Los que respondieron siempre, ¿cómo hacen eso? ¿Me pueden contar el proceso? ¿Cómo lo hacen y cómo les funciona? Alguien que haya respondido siempre o casi siempre. Siempre, por lo regular, tú siempre ves el título de lo que vas a leer. Enseguida te fijas, si tiene una imagen, te fijas una imagen para relacionarla con el título. Es verdad. Y al último, ya ves el índice el índice es lo que es la introducción que te dan de lo que vas a leer. Sí, o el índice es como, por ejemplo, si uno abre un libro de matemáticas o de ciencias, el índice dice unidad 1, las mitocondrias, eso. Entonces uno ya se da cuenta. Entonces, si es de matemáticas, lógico que la imagen va a ser alguna regla o una ecuación o un algo. Exacto. Esa es la forma. Exacto. Entonces, uno de mis consejos es hacer lo que dice Daniel. Antes de enfrentarse a un texto y empezarlo a leer, es dar un paso atrás y mirar la forma. Y uno dice, listo, el título me da una seña de lo que vamos a hablar. La imagen también me da otra seña. Entonces, ya es como entrar preparados con la mente. Listo, voy a enfocar en este tema. Me van a hablar de esto y así me voy a ir por acá. Listo. La siguiente pregunta es también otra opinión. Cuando ustedes están leyendo, a la par van creando imágenes mentales del contenido que están leyendo para entenderlo mejor, ¿o no? La roja siempre, la azul es casi siempre, la amarilla es casi nunca y la verde es nunca. Cuando van leyendo, van imaginándose, van viendo lo que están leyendo, ¿o no? Ok, bien. Por ejemplo, ¿cómo hacen esto? Los que respondieron siempre o casi siempre, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es el proceso? ¿Me pueden contar? Por ejemplo, si dice, creo imágenes. Si estoy leyendo algo relacionado a un caballo, una persona que va montada en un caballo, me imagino yo la persona que va en un caballo, que va por una vereda, que va a algún bosque. Entonces tú vas imaginando eso y ya sigues leyendo y ahí vas ya relacionando lo que estás leyendo. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿también les funciona en textos como
como de ciencias, de matemáticas, de sociales, ¿también les funciona o no? ¿O esto funciona más como Eso para ya textos de es un literatura? poco más complicado, porque si es de ciencias o de matemáticas, pues es por decir, una multiplicación, 500 por 300. Entonces, muchas veces, si tú no tienes agilidad mental, pues vas a decir 500 por 300. Pues no, ¿verdad? ¿Cuánto es? Sí te podrás imaginar 500 por 300 nomás, pero tienes que hacer la ecuación manualmente. Sí, sí, es verdad. Por ejemplo, yo soy una persona visual y yo me tengo que imaginar las cosas o las tengo que ver para entenderlas mejor. No sé, no sé si, por ejemplo, usando el ejemplo que habla Daniel, por ejemplo, 300 más por 800, yo más bien me imagino cosas, yo me imagino caballos por caballos. Entonces, no sé, imaginándome algo concreto se me hace más fácil de entender los problemas. Por eso es que me da tan duro el álgebra, porque para mí eran cosas abstractas que no podía relacionar con imágenes. Es lo que, o sea, esa es la ¿cierto? realidad. Sí. Bueno, listo. Vámonos. La siguiente pregunta es esta. ¿Ustedes qué opinan? Cuando están leyendo, ¿se hacen preguntas sobre lo que están leyendo para sacar ideas que le ayuden a entender mejor el texto o no? ¿Se hacen algunas preguntas cuando lo están leyendo o no? Siempre la roja, casi siempre la azul, casi nunca la amarilla y nunca la verde. María Rosales, acabaste de llegar, ¿cierto, María? Sí, buenos días. Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, María, si tienes un celular a la mano, puedes unirte al juego que estamos haciendo. Es que yo ¿Tienes? ya hice matemáticas, disculpen, ya lo pasé. Ah, no, pero esto es comprensión de lectura. Oh, sí, es que yo miré Sí. que estaban hablando. Ah, no, yo simplemente estoy poniendo ejemplos de matemáticas. Pero no, esta clase es de comprensión de lectura. Entonces, si quieres participar, usa tu celular, vas a kahoot.it, así lo que dice aquí en la esquina, y aquí está el pin. Listo. Déjame saber si necesitas ayuda. Listo, entonces la gente respondió. Siempre 33%, casi siempre 50% y casi nunca. ¿Qué preguntas se hacen cuando están leyendo? Si se hacen preguntas, como qué hacen o qué se preguntan. ¿Ah? En ¿Alguien? lo relacionado al que estás leyendo, por ejemplo, si estoy leyendo que Beethoven fue un músico sordo que componía música por la vibración de las teclas de lo que usaba como un vibráfono. Entonces Sí. tú te imaginas a una persona sorda que tiene un vibráfono para estar componiendo las canciones. Sí, es verdad. Es lo que, es verdad. eso es lo que, así podría ser que si una persona, un perro va corriendo y ataca a un niño, pues te imaginas tú el perro atacando a un niño o algo así, ¿verdad? Sí, toda la escena, es verdad. Es verdad. Gracias, Daniel. María. O también si no sabemos la respuesta, pues con lo que vamos leyendo ya lo vamos entendiendo y lo vamos infiriendo. Ok, muy bien. Pero, por ejemplo, se hacen preguntas. No, mentira, no los voy a confundir porque este es uno de mis temas centrales. Ahorita ahorita esto va a tener sentido. Cómo hacerse preguntas cuando uno lee para entender mejor. Ya les voy a mostrar. La siguiente pregunta es, cuando ustedes acaban de leer algo, ¿son capaces de transmitir la idea de lo que leyeron con sus propias palabras? ¿Se les hace fácil o no? Siempre, casi nunca o nunca. Cuando acaban de leer algo y alguien les pregunta qué leyeron, ¿son capaces de resumirlo o sintetizarlo con sus propias palabras? Ok, bien, aquí cambia. 50% siempre, casi siempre 33% y nunca. Bien. Vámonos. Cuando están leyendo, hacen conexiones entre lo que están leyendo y lo que sabían o lo que han leído antes para entender mejor el texto. O simplemente se focalizan en lo que están leyendo y no lo conectan con sus experiencias pasadas. Es que si no es lo mismo que has leído con otro texto, no lo puedes relacionar. Si estás leyendo pero por ejemplo, si uno está leyendo algo de ciencias y estamos leyendo sobre el ciclo del agua, ¿cierto? Ajá. Estoy aprendiendo sobre el ciclo del agua, pero yo sé cómo funciona el agua porque yo lo he visto. Sí. Entonces es como que es relacionar esa experiencia que yo ya he visto con lo que estoy leyendo. No, pues Para sí. complementar. Ahí sí.
Yo pensé que de alguna otra lectura que uno hubiera hecho relacionarlo con la que estabas leyendo actualmente, pero Sí, tiene también. que ser allí es muy difícil, pero sí, como dices tú, si es de ciencias, como de qué está compuesta el agua, de H2O, de esto, entonces dices tú, pues sí, te imaginas. Exacto. Muy bien. Bueno, casi siempre y siempre. Bien, excelente. Me parece muy bien. Listo. Esas son unas preguntas como para saber, para tener un piso, una base para que todos empecemos de la misma parte. Entonces, esta clase trata sobre comprensión de lectura. Ya les dije que lo que quiero hacer aquí es enseñarles algunas técnicas que ustedes pueden usar, que ustedes pueden practicar antes de los exámenes para que cuando lleguen a la hora del examen a responder preguntas de matemáticas o de ciencias o de lo que sea más rápido entender lo que la pregunta les está preguntando y puedan responder. Entonces, ¿qué es la comprensión lectora? La comprensión lectora es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un texto escrito. Es básicamente la capacidad de entender lo que uno lee. No es suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que también es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo. Durante el proceso de la lectura, el lector no puede limitarse simplemente a extraer la información, sino que además deberá aportar sus propios conocimientos o experiencias para así ser capaz de comprender el texto. O sea, que la comprensión de lectura no es simplemente leer y ya, ok, este párrafo me dice esto, no. Es hacer un esfuerzo más grande y es conectar nuestros conocimientos con lo que estamos leyendo. Con lo que estás leyendo. Para tener una comprensión, exacto, una comprensión más amplia. Ya les voy a mostrar de qué se trata esto. Entonces, leer es como subir, a mí me gusta esta analogía. Leer es como subir un edificio en un ascensor. Hay varios niveles, cuando uno está leyendo, hay varios niveles de comprensión de lectura. ¿Qué niveles de comprensión de lectura existen? Como te comentábamos anteriormente, la comprensión de un texto es un proceso complejo. En este proceso intervienen diferentes factores y pasa por distintos niveles. Pensemos que para llegar a comprender un texto, para asimilar su contenido, nuestra mente pasa por una sucesión de niveles de comprensión, como si fuéramos en un ascensor para arriba. Estos niveles son los que nos permiten pasar de la mera identificación de las palabras hasta la comprensión profunda del texto. Aquí les voy a mostrar cuáles son los niveles. Les voy a hacer una pregunta antes de mostrarles los niveles. Aquí hay 4 niveles y hay uno que yo me inventé. Hay uno que es irreal. ¿Cuál creen ustedes que no es el verdadero? Hay 4 niveles. El primero es el nivel literal, el otro es el inferencial, el otro es el crítico y el otro es metacircunsinfláutico. ¿Ustedes cuáles creen que es el que no es real? El metasinfláustico. Exacto, eso me lo inventé yo, eso no existe. Ay, no la contesté. Tenías la pregunta correcta y no contestaste. Bueno, sí, hoy esto es lo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar el nivel literal, el nivel inferencial y el crítico. ¿Han escuchado mencionar estas cosas antes o no, chicos? Sí. Dentro de la lectura. No, pues digo, ¿han escuchado mencionar estos conceptos antes? ¿Algún profesor se los ha mencionado o algo? Listo. Entonces, empecemos con el primero, que es el literal. El nivel literal es el primer piso del edificio. Ahí es donde nos montamos todos al ascensor. El literal es el primer nivel de la comprensión lectora. En él, el lector deberá ser capaz de identificar y comprender la información explícita del texto. ¿Saben qué significa explícito? Sí. ¿Qué es explícito, Daniel? Es bien definido, bien explicado lo que estás leyendo. Está claro, ¿cierto? Que no está como difuso, no, explícito está ahí, está claro para la vista de todo el mundo. Entonces, para ello el lector deberá conocer el significado de las palabras y ser capaz de interpretar el sentido de las oraciones literalmente. En este primer piso, nos haremos la siguiente pregunta: ¿qué dice el texto? Ese es el primero. Cuando estamos leyendo, tenemos que entender el significado de cada una de las palabras y cómo se relacionan en una oración y qué me están queriendo decir. Entonces, este párrafo me dijo que es el nivel literal. Eso es todo. Ya entendí lo que me dijo. ¿Listo? Entonces, ese es el nivel literal. ¿Qué creen que sigue? El que sigue es el nivel inferencial. ¿Ustedes qué creen de qué se trata entonces el segundo piso? Ya estamos en el primer piso, ya entendimos cada una de las palabras. ¿Qué creen que sigue entonces? ¿Qué es el nivel inferencial? ¿Tienen alguna idea? Deducir. ¿Deducir qué? Pues de acuerdo a lo que vayamos leyendo, ¿qué entendemos? Exacto. Porque no nos dan así explícitamente las
Muy pero bien, muy bien. nosotros tenemos que identificarlo de acuerdo a lo que vayamos leyendo. Exacto, muy bien, María. Tenés toda la razón. El nivel inferencial, el lector añade información literal de su... Perdón, en el nivel inferencial, el lector añade a la información literal del texto su experiencia personal y su intuición. Y de esta forma poder llegar a tener una comprensión más profunda y amplia del texto. Es decir, aquí estamos leyendo el texto, pero también estoy aportando de mi parte para deducir lo que el escritor no me está diciendo explícitamente. Cuando el lector llega a la comprensión de nivel inferencial, significa que es capaz de interpretar lo que el autor quiere comunicar, pero que en ocasiones no se expresa de manera explícita en el texto. En este nivel nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué valoración puedo hacer yo sobre lo que se expone en este texto? ¿Listo? Entonces ya estamos en el segundo piso. Vamos para el tercer piso. ¿Qué creen que es el nivel crítico? ¿Qué tan diferente es el nivel crítico al nivel inferencial, por ejemplo? ¿Saben? Que es más difícil, ¿no? Es más difícil, pero... Y es más... Ok, es más difícil, pero hay algo puntual. En el nivel crítico es lo que ustedes van a tener que aplicar en sus exámenes de GED. El tercer nivel de la comprensión lectora es el crítico. En él no nos limitamos a leer un texto, sino que además somos capaces de emitir un juicio sobre el mismo, una opinión. Este nivel de lectura se basa en la evaluación del contenido en base a los conocimientos previos sobre el tema que tenga el lector. En este nivel nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué opino yo sobre este texto? Por ejemplo, en los exámenes de GED se les va a tocar leer un texto y después dar su opinión o exponer su caso sobre eso. Ese ya es el nivel crítico. Entonces, no podemos simplemente leer un texto y ya llegar al tercer piso, no, tenemos que ir piso por piso hasta llegar a la cima del edificio. El nivel crítico. ¿Cierto? Y todos hacemos ese proceso. Todos leemos primero y entendemos qué nos dice. Después ponemos nuestras experiencias y decimos, hey, pero yo creo que aquí falta algo y lo estoy poniendo de mi cabeza. Y después digo, listo, ya entendí el texto. Ahora, ¿yo qué opino sobre eso? Ok, yo opino que... Esos son los tres niveles. Vamos a practicar un poco para que nos quede un poquito más claro. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a leer esto. ¿Y ustedes qué título le pondrían a este pasaje? Sandra, ¿me puedes ayudar leyendo esto, por favor? Estos dos párrafos. Dice, durante casi 100 años, los Girl Scouts y sus simpatizantes han convertido su venta anual de galletas en una tradición estadounidense icónica. Y mientras aprendían valiosas lecciones de vida, mejoran sus comunidades y sobre todo se divirtieron. Las galletas de Girl Scout empezaron a elaborar hace mucho tiempo en las cocinas de los integrantes de la tropa y las madres se ofrecieron como voluntarias para asesorar. En 1917, solo 5 años después de que Juliette Gordon Low fundó los Girl Scouts of America, la tropa mística de Muskogee, Oklahoma, comenzó a hornear y vender galletas en la cafetería de su escuela secundaria como un proyecto de servicio. De estos humildes comienzos nació un fenómeno nacional de recaudación de fondos. Listo. ¿Cuál creen ustedes que es la idea central? ¿De qué nos están hablando estos dos párrafos? ¿Qué entendieron? La venta de galletas. Venta de galletas. Galletas de los Boy Scouts. Podría reducirle porque no lo veo, no veo la respuesta. Sí, no, ya te voy a reducir, sino que lo quería así grande para que todos leyeran, pues ya les voy a mostrar las respuestas. Listo, todos vamos como en la misma sintonía. Estas son las opciones. ¿Qué título, si le tuvieran que poner un título a estos dos párrafos, qué título le pondrían ustedes? ¿La historia de las galletas de los Boy Scouts? ¿La historia de las galletas de las Girl Scouts? ¿Juliette Gordon Low, la fundadora de las Girl Scouts? ¿O la tropa de Mistletoe en Muskogee? ¿Cuál creen ustedes que es el título más apropiado para esto? La historia de las galletas de las Girl Scouts. Vamos a ver, ¿ya respondiste en tu...? Eso, bien. Ya. Muy bien. El 83% escogieron la historia de las galletas de las Girl Scouts y el 17% escogió Juliette Gordon Low. La pregunta es, ¿por qué creen que esta está equivocada? Porque no habla de las galletas. Porque es de la fundadora. Sí habla de las Porque galletas. no se basa.
No, pero ahí... O sea, ¿cuál la dices azul tú? es correcta. La azul es correcta. Yo también pondría Sí. ese título, la historia de las galletas de las Girl Scout. Pero ¿Y esa la está 1? equivocada. ¿Por qué está Por- equivocada la amarilla? Porque habla sobre la fundadora. Porque no está hablando en especial en ella, en Julie Simplemente la Gordon. menciona, ¿cierto? Simplemente la Ajá. menciona, pero no es la parte central de Pero no esto. es de las galletas. No nos está contando la historia de Juliet, nos está contando la historia de las galletas. Juliet las hace galletas. parte de la historia, pero no es la historia de ella, ¿cierto? Ujú. Ajá. Listo. Entonces, vámonos con la siguiente. Vamos a leer este texto y yo borré 3 palabras, pero yo creo que nosotros somos capaces de entender qué palabras faltan ahí. Melissa, ¿me ayudas por favor leyendo este texto? Sí. Cuando estuvo a 25 pies de distancia de las cebras, ellas todavía no daban señales de haberse dado cuenta de que él estaba allí. Es increíble. Sacudían la cola para espantar las... ¿Tengo que mencionar las palabras? No, sigue, déjalo Ok. así. Y miraban la sabana como si no pasara nada. Esperaba que Fernando se abalanzara sobre ellas, pero, en cambio, comenzó a moverse aún más despacio. De hecho, la única manera de saber que se estaba moviendo era mirando el que había ocupado anteriormente. Literalmente, se acercaba a ellas pulgada a pulgada. Me pregunté cuánto tiempo le habría tomado esta técnica. Muchas gracias, Melissa. Listo. Entonces, yo creo que todos somos capaces de llenar esos huecos. Entonces, les voy a dar un minutico. No me las digan todavía. Escríbanlas en el cuaderno. ¿Ustedes qué palabras creen que nos faltan ahí? Las Ahorita las moscas. compartimos. No me las digan todavía. Bueno, moscas ya sabemos, pero no me las digan todavía. Escríbanlas ahí. 10 segunditos, escríbanlas. ¿Qué palabras creen ustedes que faltan? ¿Cuánto tiempo le habría tomado ¿Listos? esta técnica? Destiny, ¿estás por ahí, Destiny? ¿O así? ¿O llevar esta técnica? Destiny, cuéntanos, ¿qué palabras crees que te faltan? Bueno, Hola. Te escuchamos, Destiny. bueno, ¿me escucha, maestro? Sí, Sé sí. que están- Sí, te escuchamos. Practicar. Ah, Destiny se cayó. ¿Nos escuchas, Destiny? No, se cayó. Bueno, vamos a darle un tiempo a Destiny. María Rodríguez, ¿estás ahí, María? María Rodríguez. Cuéntanos, Sí. María, ¿qué palabras pusiste para rellenar este párrafo? Para la primera, moscas. Para Moscas, la segunda, sitio. Y sitio, para ok. la tercera, realizar. Realizar, ok, muy bien, tiene sentido, sí. Sacudían la cola para espantar las moscas, bien. La única forma era mirando el sitio que había ocupado, bien. Y la otra era, ¿cuál dijiste aquí? Realizar. Realizar. Realizar, bien. ¿Alguien tiene otras diferentes? ¿Quién se Yo anima a decirme? nomás puse diferente lugar. Ok, en vez de sitio, lugar. Bien, Daniel. Sí. María Rosales, ¿qué pusiste tú, María? María El Rosales. sitio yo puse suelo, el suelo. Suelo, ok. ¿Y las otras igual? Ok, bien. Sandra, ¿qué pusiste vos? En la segunda, primero moscas, en la segunda espacio y en la tercera tener. Le habría tomado tener esa técnica, ok, bien. Iliana, ¿estás ahí? Iliana Carrera. No creo que está ahí. Bueno, María Perea. ¿Qué Yo le pusiste? puse moscas, lugar Ujú. y utilizar. Moscas, lugar y utilizar. Muy bien, excelente. Todas tienen sentido. Es más, yo puedo usar cualquiera de esas palabras que ustedes me dieron y el párrafo no va a cambiar de sentido, ¿cierto? Aunque usemos Ujú. diferentes palabras. ¿Me dejas Entonces, darle una aseveración? Una aseveración. Era lo que yo le decía ayer del profesor Pineda, Cuéntame. que
que esa, con el cambio de las varias preguntas, es lo mismo. Y él nos decía que estaba mal, que era como él decía. Pero le dijo un compañero, es que si se pone a analizar las respuestas que damos, aunque estén cambiadas, viene siendo lo mismo. Sí. Pero él Bueno, decía, no, es la 2. Pero estaban hablando de un problema de qué, de qué tipo, de qué tema estaban hablando, por ejemplo. No, pero ¿de qué tema? ¿Estaban hablando de matemáticas, de ciencias, de español? ¿De qué están hablando? No, de un versículo así como este, de una cosa irrelevante nomás, así. Entonces, bueno, como sí, digo, no sabría qué opinar porque tendría que ver el contexto, pero... No, por eso le digo que aquí lo bueno es que usted nos puede explicar. Sí, Como dice y ya ahorita, les voy a está bien explicar esto. entonces qué es. Entonces, miren, en la anterior pregunta, lo que hicimos fue que leímos un párrafo y lo titulamos. Lo que hicimos fue la comprensión literal. Leímos el párrafo de las Girl Scouts, supimos qué nos dijeron y sacamos la idea central, ¿cierto? En este es distinto. En este con este ya estamos en el segundo piso. Ya estamos en el nivel inferencial. Y miren que aunque saqué información del párrafo, ustedes con sus experiencias y sus conocimientos fueron capaces de completar el párrafo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy poniendo de mi parte para completar el párrafo. Muy bien. Ahora vamos con esta otra pregunta. Perfeccionar, profe. ¿Perdón? Yo le había puesto perfeccionar. También está muy bien. Es más, esa es la correcta. Perfeccionar está muy bien. Listo. La siguiente pregunta es su opinión. Aquí nadie va a estar equivocado. ¿Qué piensan ustedes de Caperucita Roja? ¿Es un cuento para niños muy bien escrito? La roja. La azul es un cuento que no es apto para los niños, el azul. La amarilla es una metáfora sobre los peligros que enfrentan los niños. Y la verde es una metáfora sobre el bien y el mal. ¿Ustedes qué creen? Eso es su opinión. Muy bien. Tenemos que el 33% dicen que es un cuento para niños muy bien escrito y el 67% es una metáfora sobre el bien y el mal. Muy bien. Simplemente lo que quería hacer era subirlos al tercer piso. Decir que ya leímos Caperucita, lo entendimos, pusimos nuestra experiencia y ya lo entendimos y ahorita voy a dar mi opinión. Ese es el nivel crítico. Ya hicimos los 3 niveles en esas 3 preguntas. Eran simplemente para ilustrarles. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar pues con la carne de este caldo. Las técnicas que yo les tengo a ustedes para que puedan practicar. Recuerden que esto que les voy a dar es con el ánimo de que ustedes lo practiquen lo más que puedan antes de los exámenes, pero no una semana antes ni 2 semanas. Es hacerlo periódicamente para que agarren la práctica y estén listos a la hora del examen. Entonces, una de las actividades que yo les propongo es, antes de leer es hacer una actividad de prelectura y es preguntarse 2 cosas. La primera pregunta es, ¿qué sé yo de este tema? Voy a volver con el ciclo del agua. Van a leer un artículo sobre el ciclo del agua. Antes de empezar a leerlo, yo digo, ¿yo qué sé sobre esto? Yo sé cuál es el ciclo, yo sé qué es condensación, yo sé qué es eso. Tal vez no sepa todo, tal vez sepa un poquito, pero es bueno tener ese conocimiento a la mano por si lo tengo que usar cuando esté leyendo el texto. Ese es el primero. Y lo segundo es entender o preguntarse para qué necesito yo aprender sobre este texto. Porque, muchachos, hay diferentes tipos de lectura. Uno, les hago una pregunta. Ustedes cuando tienen que leer un manual de instrucciones para armar un armario, ¿uno lee ese manual de instrucciones igual a como lee, por ejemplo, la Biblia o el periódico? No. ¿Es el mismo tipo de lectura o no? No, porque el manual es paso a paso, cómo armar ¿Y la una Biblia? parte, otra. No, el manual es paso a paso. Y después digo, ¿y la Biblia cómo la lee uno si la lee? La Biblia no tiene una forma de leerla, porque si leo un párrafo del principio de Génesis y se va a Pedro, a cualquier parte de la Biblia, exacto. Y si uno lee el periódico también, uno cuando va a leer el periódico no está queriendo, y bueno, la gente lee la Biblia como en búsqueda de una enseñanza para la vida, ¿cierto? Yo estoy buscando señales que me ayuden en mi vida. Pero uno cuando va a leer el periódico, uno no va con esa intención. Uno en el periódico va con la intención de informarse, ¿cierto? ¿Qué pasó hoy? Ver la noticia más. Exacto. Entonces, mire que son diferentes tipos de lectura. Para el manual de instrucciones, yo tengo que ir paso a paso. Si me salto un paso, ese armario me va a quedar cojo y se me va a caer.
La Biblia también. Yo no tengo que ir paso a paso aprendiéndome todo lo que dice la Biblia. Yo más o menos leo y agarro el mensaje. Y con el periódico es distinto. Obviamente con los exámenes, la lectura que uno tenga que hacer de los exámenes es distinta. Cuando uno está respondiendo un examen, tengo que prestar mucha atención a la pregunta, porque si no entiendo la pregunta, la respuesta va a quedar mal. Entonces, eso es lo que les quería decir. ¿Qué necesito yo aprender o qué necesito yo hacer leyendo este texto? Tengo que sacar información específica, tengo que sacar información general, tengo que seguir paso a paso. Entonces, eso los ubica y los prepara para enfrentarse mejor al texto. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad de prelectura que les sugiero. Ahora, ya empezamos a leer. Entonces, esta es mi técnica favorita, se llama el periodista. La técnica del periodista consiste en leer un texto realizándose las preguntas típicas que haría un periodista. Las preguntas son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿quién?, ¿cuántos? Cuando las formules, deberás rellenar un cuadro con 3 columnas. Una columna para el texto, para lo que sucede en el texto, es decir, el qué. Otra columna para quién lo lleva a cabo o quién participa en ese texto, quién. Y otra columna para las circunstancias en las que sucede lo que está sucediendo, es decir, cuándo sucede, cómo sucede, por qué sucede. Al final, la información quedará estructurada por segmentos que cuando los unamos va a tener un sentido completo y vamos a tener la idea central de lo que estamos leyendo. Yo lo que hago es algo así. Yo cuando estoy leyendo y tengo que comprender, voy leyendo y voy rellenando estas columnas. ¿Qué está pasando? Es la condensación del agua, listo. ¿Quién? Bueno, en este artículo estamos hablando de cosas, las nubes, el agua, ok, listo, de los elementos que interfieren. ¿Cómo? Ocurre cuando, la condensación ocurre cuando, o cómo, o dónde. Obviamente no todos los textos nos van a dar las respuestas a estas preguntas, no todos, pero la idea es rellenar la mayor información que tengamos. Y ya cuando acabaron, ya van a tener toda la información, ¿cómo se dice? Como diseminada aquí, es juntarla y ya entienden cuál es la idea central. Esta es mi favorita, rellenar espacios, el periodista. La otra técnica, bueno, vamos a hacer una pregunta. Aquí tenemos un parrafito chiquito y la pregunta es, se los voy a leer. Finalmente, se acercó lo suficiente a una cebra como para tocarla. Y es lo que hizo, dándole una palmada en el trasero. Las cebras saltaron confundidas en todas las direcciones y luego, presas del pánico, salieron disparadas por toda la sabana. Fernando se quedó debajo de la acacia, riéndose de la broma que les había jugado. En ese párrafo, la pregunta es, ¿hacia dónde salieron las cebras? ¿Las cebras salieron hacia la sabana? ¿Las cebras salieron debajo de la acacia? ¿Las cebras salieron en todas direcciones o no dice? Simplemente no dice el texto. ¿Qué creen? ¿Hacia la sabana? No, en todas direcciones. No sé, yo la verdad no me sé la respuesta. Estoy esperando que ustedes me ayuden. Ahí dice. Ahí dice, sí. ¿Dónde dice? Vamos a ver quién tiene la razón. No, presas del pánico salían. Exacto, en todas direcciones. ¿Dónde dice aquí? Las cebras saltaron confundidas en todas direcciones. Y luego, presas del pánico, salieron disparadas por la sabana. Primero pasó una cosa y después pasó la otra. ¿Sí ven los detalles? Esto está correcto. Y tal vez puede ser lo que el profesor de Daniel le estaba hablando ayer. Tal vez puede ser una secuencia de cosas, que una cosa pasó primero y la otra. No sé, estoy simplemente suponiendo. Pero hay detalles que pasan primero que los otros. Entonces hay que estar pendientes de eso. ¿Listo? La siguiente pregunta, a ver si pusieron atención, es ¿cuántas cebras había en este pasaje? ¿Cuántas cebras habían? ¿Habían 24 cebras? ¿Habían 10 cebras? ¿Habían 14? ¿O no dice? No dicen cuántas eran. A ver, ¿cómo les fue con esta pregunta? ¿Está difícil o qué? Hay 5 personas que respondieron, faltan otras 2, creo. ¿Ya respondieron todos?
Exacto. La respuesta correcta es no dice. Aquí no nos dicen cuántas hebras son. Ahí está el detalle. Muy bien. Entonces, chicos, si yo quisiera hacer la técnica del periodista con este párrafo, ¿cómo podría rellenar este cuadro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó en este párrafo? ¿Qué nos están contando que qué pasa? Por lo pronto es una cebra. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué o qué? Una Lo que cebra. sucedió. ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué sucedió en este párrafo? ¿Qué nos contaron? ¿Qué pasó en este párrafo? Todas las cebras. Una persona asustó a unas cebras. Listo. Le dio ¿Quién? una palmada en el trasero. Exacto, y las asustó. ¿Quién? Fernando. Fernando, bien. ¿Cómo? ¿Cómo las asustó? Una palmada en el trasero. Con una palmada en el trasero. ¿Cuándo? Al final. No sabemos, ¿cierto? No sabemos si fue ayer No o dice. fue dentro de 8 días. No dice. Finalmente, dice. Finalmente, Sí. al final. Ok, al final. Nos falta el resto del texto, pero sí, al final. Pero temporalmente no podíamos decir, eso fue el martes o eso fue el año pasado. No sabemos. Entonces no hay problema, no hay que rellenar esta. ¿Dónde ocurrió esto? Nos dicen dónde ocurrió. En la sabana. En la sabana, bien. ¿Y por qué ocurrió? ¿Nos dicen o no? Sí. ¿Dónde dice, María? No dice. Porque No dice. quería tocarlas. Sí, porque eso lo tocó. suponemos, pero finalmente se acercó lo suficiente para tocarla, es lo que hizo, dándole la palmada, pero no sabemos realmente por Sí, qué. no sabemos por si la qué. tocó. Sí. Exacto, la va a tocar, pero no sabemos qué lo motivó a tocarlas. Eso está en otra parte del texto, pero No. aquí no sabemos, ¿cierto? No, y no sabemos Entonces, si la tocó. No, sí dice, dándole una palmada en el trasero. Sí. Sí, entonces sí la tocó. Muy bien. Si vieron, ya rellenamos 4 y ya con esas 4 respuestas ya tenemos la idea central de lo que nos dice ahí. Ya lo hicimos. Ya juntamos los puntos y sacamos el dibujo. Entonces, por eso es que a mí me gusta tanto esta técnica del periodista. Cuando tengo que poner mucho énfasis, mucho cuidado en los detalles, estas preguntas me ayudan tremendamente. ¿Listo? Vamos a ver si se mueve esta tabla de posiciones. Isa, muy bien. Luli, Daniel, Melissa y la primera va Mari. Excelente. ¿Cuál Mari es esta? Tengo 3 Marías aquí. ¿Cuál María es? María Rosales. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué palabras faltan? ¿Qué palabras faltan? Faltan 2 palabras aquí. ¿Cuáles creen ustedes que nos faltan aquí? Hay 2 respuestas, ¿ok? Pueden responder, pueden escoger 2 opciones. Una en el primero. No. Dándole pánico. Una palmada. Ok. Y tocarlas dándole presas del pánico. Ok. Vamos a ver. ¿O tiene que ser la misma respuesta en las 2, profe? No. Aquí hay una palabra y aquí hay otra palabra. No son la misma para las 2. Son 2 respuestas diferentes. Es una palmada, ¿no? No es una sola, es una palmada. Exacto. Entonces, finalmente se acercó lo suficiente a una cebra como para Con tocarla. 2, a mí me dejó escoger 2 opciones. Sí, puedes escoger 2 opciones, es verdad. Puedes escoger 2. También a mí me dejó escoger las 2. Exacto, pueden escoger 2. Entonces, por allá Daniel te está diciendo, dándole una palmada en el trasero. Exacto, una palmada y la otra es presas del pánico. Muy bien. Ahí lo que hicieron ustedes, ¿qué fue? Agarrar sus experiencias, deducir y decir, yo creo que esta es la palabra que falta aquí para que esto tenga sentido. Ese es el nivel inferencial. Muy bien, chicos. A ver, se mueve. Listo. La siguiente técnica, chicos, ya tenemos la primera técnica, era la técnica del periodista. Hacernos preguntas, ¿qué, cuándo, cómo, dónde, cuántos, por qué? La segunda son los mapas conceptuales o los mapas mentales. Esta es sin duda una técnica estupenda para diseccionar el texto, completar definiciones y comprender el papel que juega cada concepto dentro del mismo. En esta técnica también es muy sencillo hacerse una idea de cómo están interrelacionadas las diferentes partes del texto principal.
Les vuelvo a decir, a mí me funciona mucho esta técnica porque yo soy una persona visual. Yo aprendo viendo y puede ser que a ustedes les pase lo mismo también. Entonces yo cuando tengo un mapa mental y veo las cosas gráficas se me hace más fácil de entender. Hagamos el mismo ejemplo de que estamos leyendo un artículo sobre el ciclo del agua. Yo pondría aquí en la mitad el ciclo del agua, ese es el tema central. Y por cada párrafo que voy leyendo voy sacando un cuadrito nuevo. Entonces en el primer párrafo me hablan sobre el funcionamiento del agua, o la composición del agua. Entonces, la composición del agua. Ah, ok. El agua se compone de hidrógeno y oxígeno, listo. Decir que en el segundo párrafo me van a hablar de las propiedades químicas del agua. Ah, ok, propiedades químicas del agua, ese es el siguiente párrafo. Ok, me van a hablar de química, de moléculas, de átomos, listo. Decir que en el tercer párrafo me van a hablar sobre los diferentes estados del agua. Listo, entonces me van a hablar del estado gaseoso, me van a hablar del estado líquido, me van a hablar del estado sólido. ¿Qué más? Bueno, entonces eso es lo que yo hago. Por cada párrafo voy sacando un cuadro y voy agarrando la idea central de ese cuadro. Y ya cuando termine el texto voy a tener algo así que según mis notas, como yo me entiendo a mí mismo, yo digo, ah, listo, ya sé cómo se relacionan. Entonces esto está relacionado con lo de acá y esto está relacionado con lo de acá y esto es lo de acá. No sé, ¿ustedes son visuales? ¿Se consideran estudiantes visuales o no? ¿Les funciona mejor la vista o no? Sí. No sé. No, pues ya ni nos Sí. funciona bien la vista. Suenan súper convencidos. Pues Es que, sí. No, es pero que no la sé. verdad. Pero por ejemplo. Pero sí somos visuales, yo creo. Sí, yo creo sí. Ay, qué bárbaro. Sí, somos visuales. Y ahorita la tecnología nos está llevando a ser mucho más visuales. Antes aprendíamos leyendo y eran muchos textos. Y ahorita la tecnología y estas nuevas tecnologías, el Internet, nos está llevando a que seamos mucho más visuales. Aprendemos mucho más fácil viendo una foto en Facebook que leyendo un artículo, ¿cierto? A veces es más fácil leer una infografía que leer todo el artículo. Pero bueno, eso es un consejo que yo les doy para artículos o textos largos y complejos. Hagan un mapa conceptual y rayando y haciendo diagramas les puede funcionar. La otra técnica es la que ya hicimos anteriormente y a mí también me gusta mucho esta. Se llama titular párrafos. Esta técnica se basa en buscar e identificar la idea principal de cada párrafo para ayudarnos a entender mejor el texto en su conjunto. De esta manera, de un simple vistazo nos pondremos en situación de lo que ocurre en el texto y cuáles son los principales conceptos de este. Entonces, en el anterior, lo que yo hacía era que por cada párrafo sacaba un cuadrito y escribía mis notas. En este, no voy a hacer un dibujo, sino que simplemente cada vez que lea un párrafo, voy a decir, si yo le tuviera que poner un título a este párrafo, le pondría esto. Y listo, ya ese título me dice, esa es la idea central y no tenés que, cuando tengas que leer otra vez el artículo, no tenés que leer del todo, simplemente lees tus párrafos, tus títulos y ya, listo, ya le agarré la onda. Sí, o puedes ir subrayando lo más importante, ¿no? O subrayar, lo que se te haga más interesante de ahí, por decir, el carro, ok, el carro, y luego se chocó, o esto, exacto. o lo otro. Eso es muy bien. Y vas a agarrar, vas como sustrayendo palabritas y después las unís y te vas a dar la idea. Eso también está muy bien, Daniel. Es verdad. Sí. Entonces ya tenemos 3 técnicas, la del periodista, los mapas conceptuales o titular párrafo. Las pueden usar todas, pueden usar solo una, miren a ver cuál les funciona mejor. Vamos a practicar. ¿Qué título le pondrían a este párrafo? Dice, de los más grandes miedos que se pueden sentir es, sin duda, el miedo de saber que se puede perder a un hijo. Este pasaje transcurrió en una tarde que se vislumbraba como cualquier otra, como una más en lo que todo parecía ir con absoluta normalidad. Como una más en lo que todo parecía ir con absoluta normalidad. Si ustedes tuvieran que ponerle un título a este párrafo, ¿cuál título le pondrían? Las opciones son el miedo como característica humana, el miedo y la psicología, el miedo de perder un hijo o la historia de mi hijo. ¿Qué título le pondrían ustedes a este párrafo? Están tan callados.
Me asusta ese silencio. El miedo de perder un hijo, ¿no? Sí, para mí es el miedo de perder un hijo. ¿Por qué el miedo de perder? ¿Quién escogió esta? Yo. Ahora escogiste otra. Vamos a leerlo otra vez. De los más grandes miedos que se pueden sentir es sin duda el miedo de saber que se puede perder un hijo. Este pasaje transcurrió una tarde que se vislumbraba como cualquier otra, como una más en lo que todo parecía ir con absoluta normalidad. Entonces quiero hacer este ejercicio porque puede ser muy parecido a lo que le pasó a Daniel con su clase ayer. ¿Por qué esta está equivocada? El miedo como característica humana. ¿Por qué esa está equivocada? ¿Por qué creen? Porque está hablando en general. Exacto, estamos hablando del miedo, es verdad, pero es muy general. Y no estamos hablando del humano, pues no estamos hablando del miedo como característica humana se basa, no, estamos hablando del miedo, pero muy general, no. El miedo y la psicología. ¿Estamos hablando aquí de psicología o nos da algunas señas de que lo que estamos hablando es de psicología? No, pero ¿cierto? es psicológico. Sí, no, el miedo es psicológico, el miedo ocurre aquí, pero no es particularmente, exacto, no estamos particularmente hablando del miedo psicológico o cómo funciona psicológicamente el miedo, no. O sea, la historia no dice. No. Y la historia de mi hijo, no, pues sí está hablando del hijo, pero no nos está diciendo mi hijo nació en 1900, no sabemos. Entonces lo más particular, lo más específico de este título sería el miedo de perder un hijo, ¿cierto? Si yo le pongo este título a esta historia, yo ya sé de qué me van a hablar. Yo ya sé que me van a hablar de alguien que va a perder un hijo o que es posible que pierda un hijo, ¿cierto? Pero si yo leo esto, el miedo como característica humana, y después me salen con esto, es como que, hey, ese título como que no le pega. A mí me ha pasado mucho eso, ¿verdad, Miss? De que escojo una y luego después cambio y era la primera. Bueno, no importa, para eso estamos aquí, para practicar. Entonces, ¿sí entendieron por qué esta está correcta? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Déjenme saber. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Preguntas? Todo bien. Vamos bien. Excelente, así me gusta. A ver si se mueve esta tabla. No se movió la tabla. Bueno. Otra pregunta es, ¿qué título le pondrías a este párrafo? Ok, entonces este está un poquito más larguito. Necesito una voluntaria o voluntario que me ayude a leer esto, por favor. ¿Quién se anima? María Rosales. Dale, María. ¿Sí alcanzas a leer bien? ¿Sí está grande? Sí, pero el título no se mira. Sí, no, porque no te va a regalar. Esa es la pregunta. En las apacibles playas del poblado del Rincón de Guayabitas, en el estado de Nayarit, la señora doña Andrea Montelongo disfrutaba de unas divertidas vacaciones en compañía de sus amados nietos, quienes se encontraban tomando el sol a la orilla de la playa. La señora doña Andrea comentó que se disponía a acompañar a sus nietos en la orilla del mar, cuando en ese momento, sin querer haber terminado de recostarse en la arena de la playa, una ola furiosa se formó de la nada y se la tragó. Según los testigos presenciales, el señor Agustín de la Mora, quien es vendedor de piñas en la playa, comentó que apenas vio pasar a la señora cuando volteó y la vio manoteando y pidiendo ayuda, mientras que el vendedor de sombrillas solo alcanzó a escuchar los gritos de la pobre señora. La abuelita dio varias volteretas por la orilla de la playa antes de ser abrazada por completo por aquella ola gigante. Agregó uno de los testigos la acción de una pequeña niña. Espérate, María. Este punto es importante aquí. La abuelita dio varias volteretas por la orilla de la playa antes de ser abrazada por completo por aquella ola gigante. Agregó uno de los testigos. La acción de una pequeña es importante. Dale. La acción de una pequeña niña que jugaba en ese lugar, que con valentía y coraje gritó: «Solo ponte de pie, abuelita». La niña, quien se identificó como la nieta de la señora, comentó que después de que su abuelita escuchó su voz, reaccionó. Pero la señora Andrea no pudo ponerse de pie, solo se dejó llevar por la fuerza de la ola, que la arrastró hacia la orilla, dejándola tendida en la arena panza para arriba. La asustada abuelita finalizó diciendo que fue un pequeño susto,
que les dejó una historia más para contar, aunque con la boca llena de arena y sin sus chanclas favoritas. Muy bien, excelente. Ese texto sale en este libro, que es lo que estamos haciendo nosotros, Memorias del Silencio. Esto hace parte de este taller. Y este texto lo escribió una maestra llamada Amalia García, en el que estamos intentando contar historias cotidianas de manera como si salieran en un periódico, como si fuera una noticia en un periódico. Bueno, entonces, ya leímos el texto. ¿Qué título le pondrían ustedes a este texto? Las apacibles playas de Nayarit, es la roja. La nieta de doña Andrea pierde sus chanclas en la playa, el azul. Vendedores ambulantes en la playa de Nayarit, es la amarilla. O la señora es arrastrada por las olas del mar, es la verde. ¿Cuál creen ustedes que es? Señora es arrastrada por las olas del mar. Ok. Muy bien, excelente. ¿Por qué estas están incorrectas? ¿Por qué, por ejemplo, las apacibles playas de Nayarit? ¿Por qué no es correcta esa? Porque Es un detalle. Es la locación, ¿cierto? Es la locación donde ocurren las cosas, pero no estamos hablando exactamente de eso. No. ¿Por qué esta está incorrecta, la azul? Esta es la idea Las principal que quería Las transmitir. chanclas eran de la abuelita, no de la nieta. Exacto, las chanclas que se perdieron fueron de la señora, doña Andrea, no de la nieta. Es un detalle importante. Bien. ¿Y por qué la amarilla está incorrecta? Pues no tiene nada que ver los vendedores ambulantes. También, exacto. Los vendedores ambulantes hacen parte del paisaje, pero no es la historia Es un principal. detalle. Exacto. Ajá. Entonces, si yo le tuviera que poner un título a esta historia, sería Señoras arrastradas por las olas del mar. Bien. Sí. Excelente. Otra. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer estos 3 ejercicios. Yo tengo una página de internet donde hacen como pruebas de GED, pues como para practicar. Vamos a leer un texto. Y a ese texto le vamos a hacer 3 cosas. La primera cosa es, mientras leemos, hacemos el ejercicio del periodista. Es decir, escriban en su cuaderno qué pasa, a quién le pasa. Vamos a responder estas preguntas mientras leemos. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es, una vez ya terminemos, les voy a dar un par de minuticos para que ustedes agarren esa información y la sinteticen en una oración. Es decir, que si alguien les pregunta a ustedes ahorita que colguemos, les dice, hey, ¿de qué leyeron? Ustedes sean capaces de decir, leímos la historia de sintetizada. Y el último ejercicio va a ser mapear. Es decir, vamos a tirarnos al agua y tratar de hacer un mapa mental de lo que entendemos de este texto. ¿Listos? ¿Están claras las instrucciones? Listo. Antes de empezar, vamos a ver quiénes son los ganadores de este Kahoot. Vamos a aplaudir, porque yo aplaudiendo solo parezco un loco aquí en mi casa. El tercer puesto va para Melissa. Muy bien. ¡Bravo! Segundo, Isa. Excelente, Isa. Y el primer puesto va para Mari. Muy bien, Mari. Esa, Mari. Excelente. Cuarto puesto, Luli. Felicidades, Y quinto Mari. puesto, Sandra. Muy bien. Ya ves, Mari, eso quiere decir que ya. Le vas agarrando la onda. Muy bien, chicos. Entonces, permítame, pues les muestro el ejercicio que vamos a leer. Listo, es este. Si lo alcanzan a leer bien, se los agrando un poquito. Así está bien. ¿Sí lo leen bien, chicos? Sí. Sí. Listo. Entonces, Sandra me va a ayudar con la primera. Lecciones sobre la sabana. Entonces vas a leer, no tienes que leer los números simplemente son de guía. Vas a leer el texto, la primera página. ¿Listo? Yo no me preocupaba tanto el tiempo. Dije. Ya no me preocupaba. Ya no me preocupa tanto el tiempo. Dale, Sandra, por favor. Ya no me preocupaba tanto el tiempo, dije. Él sonrió. Bien. Está progresando. Venga conmigo. Me llevó hasta un árbol no muy lejos del campamento. Debe trepar lo más alto que pueda y encontrar una rama cómoda desde donde pueda contemplar toda la sabana. Me entregó la calabaza con agua. Va a necesitar esto. Tomé la calabaza. ¿Y usted? Yo estaré demasiado ocupado para beber, dijo él. Yo no sabía lo que había querido decir con eso, pero igual me trepé al árbol completamente seco y encontré una rama grande y cómoda cerca de la copa. Pude ver el pasto de la sabana. No, me gritó. ¿Puede ver el pasto
¿Puede ver el pasto de la sabana? Puede ver el pasto de la Puede ver el pasto de la sabana. Me gritó, Supet, desde abajo. Sí, le respondí con otro grito. Bien, ¿qué otra cosa ve? Excelente, listo. Esa es la primera página. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Qué entendimos que está pasando aquí en esta página? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una idea de lo que está pasando aquí? Pues lo está invitando a ver la sabana desde otro punto de vista, Sí. desde arriba. Sí. ¿Cuántas personas hay aquí en esta historia hasta el momento? Dos. Dos. ¿Quiénes? Supet y el que sube. Supit y el narrador, ¿cierto? El narrador es el que está contando la historia. Ujú. Listo, ya. Entonces ya sabemos más o menos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Hay dos personas hablando. Uno de ellos, que se llama Supit, le dice al otro, suba hacia ese árbol y le da un agua y le dice que estás viendo desde allá, ¿cierto? Ahí estamos todos en la misma página. Ujú. Recuerden que paralelamente vamos a rellenar estas informaciones. Listo. ¿Quién me ayuda con la segunda página? ¿Un voluntario o voluntaria? ¿Alguien? ¿Qué cita del pasaje apoya la idea de que No, Supet- espérate, es esta, no, esta es la pregunta, no, esta. Dale, Daniel. Entonces, ya sabemos que una persona está encima del árbol, seguimos con la historia. Dale, Daniel. Otra vez a lo mismo. Pensó, miré atentamente Pensé. el resplandor de las ondas de calor. Espérate, Daniel, Creaba espérate. espejitos. Daniel, espérate. Dijiste pensó, no, es pensé. Es importante ese detalle. Otra vez lo mismo, pensé. Ya Ok, voy a usar Otra vez lo mismo. Pensé, miré atentamente el resplandor de las olas de las ondas de calor. Creaba espejismos en la distancia. Vi 3 cojes a media milla de distancia uno del otro. Los Listo. árboles Otra pausa, salpicaban. Daniel, otra pausa, espérate. Copges. Aquí tenemos un numerito que queremos, nos quiere decir que hay una anotación aquí abajo. Un copge es una palabra en afrikaans que significa pequeña colina rocosa. Ah, ok, estamos hablando de colinas. Entonces, vi 3 copges a media milla de distancia uno del otro. Listo. Nos está diciendo que está viendo. Dale, Daniel. Los árboles salpicaban el paisaje y había grupos de pequeños de animales pastando en la hierba seca de la sabana. A unas 150 yardas de distancia, una manada de cebras aprovechaba la sombra de una acacia. A unos cientos de pies más allá de la manada había unos cuantos árboles más, y debajo de ellos dormían 2 rinocerontes. Le dije a Supet lo que había visto. Présteme atención, dijo, y recuerde que esto tomará un tiempo. Si me pierde de vista, busque las cebras y regrese con la vista hasta donde me vio por última vez. Lo haré, dije, todavía confundido por lo que estaba pasando. Supet se alejó a paso ligero y se adentró en la sabana, pero luego se detuvo. Se quitó las sandalias y la chuca. La chuca, palabra en mar para describir un corte de tela decorativo que se usa en ciertas partes de África. Muy bien. Luego se agachó a recoger algo que no pude ver bien y se lo frotó por todo el cuerpo. Cuando terminó, se acostó, rodó por el suelo y luego volvió a ponerse de pie. Estaba cubierto de pies a cabeza con un polvo rojo perfectamente mimetizado con su entorno. Muy bien, Daniel, gracias. ¿Hay alguna palabra que no entiendan de este párrafo, de esta página? ¿O entendemos todas las palabras? Vi 3 cojes. Sí, copge, mira, aquí aparece un número y aquí está la definición. Copge es palabra en afrikaans que significa pequeña colina rocosa. Y la otra era shuka. Shuka es una palabra en ma, es un idioma africano para describir un corte de tela decorativa que se usa, es como una prenda de vestir. Daniel dice mimetizado. ¿Alguien sabe qué es mimetizado, chicos? ¿Alguien tiene idea de qué es mimetizado? ¿No? Mimetizado Sí, es como... se esconde. No es como dentro. No, María nos iba a responder. Toma, o sea, ponerse, es como cuando lo hacen los animales que toman el color del lugar donde están para que no los vean otros animales. O sea, se ponen del color para confundirse entre las plantas. Camuflaje. Es como camuflaje. Exacto. Mimetizarse es camuflarse, es esconderse en el entorno para que uno no lo vea, como el camaleón, como dice María. Ajá, el El camaleón. camaleón está en un árbol y ve que alguien lo va a cazar y se cambia de color y ya se pierde, entre comillas. Entonces es mimetizarse. Listo.
Ya entendimos las palabras. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué otra información nos está dando esta página? ¿Qué está pasando? ¿Qué entendimos, chicos? Los escucho. Silencio, silencio. Pues que era una manada de cebras que estaban pastando. Ok, ¿qué más? Entonces, antes de empezar esta página sabíamos que eran dos personas, uno se quedó abajo y el otro que se quedó arriba mirando. ¿Qué más pasó en esta página? ¿Qué otra información nos están dando? Por ejemplo, en este párrafo, ¿qué nos están diciendo? Otra vez a lo mismo pensé. Miré atentamente. El resplandor de las ondas de calor creaba espejismos en la distancia. Váyase pintando la imagen, vayan mirando como si estuvieran viendo una película, que lo que yo les digo, créenlo en la cabeza. Vi 3 colinas a media milla de distancia de uno del otro. Los árboles salpicaban el paisaje y había varios grupos de pequeños animales pastando en la hierba seca de la sabana. Sí se lo están pintando como el Rey León, Sí, yo lo veo como el Rey León. A unas 150 yardas de distancia, una manada de cebras aprovechaba la sombra de una acacia. Una acacia es un árbol grande. A unos cientos de pies más allá de la manada había unos cuantos árboles más y debajo de ellos dormían 2 rinocerontes. Le dije a su Pete lo que había visto. Entonces, el narrador está arriba, ¿cierto? Y nos está describiendo todo lo que él está viendo. Ajá. Présteme atención, dijo. ¿Quién dijo? Su Pete, el que está abajo. Le dijo, hey, présteme atención. Y recuerde que esto tomará un tiempo. Si me pierde de vista, busque las cebras y regrese con la vista hasta donde me vio por última vez. Lo haré, dijo. El de arriba dijo, listo, lo haré. Todavía como confundido. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, su Pete se alejó a paso ligero y se adentró en la sabana. Se quitó las sandalias y la chuca. La chuca es algo con lo que se visten ellos. Y luego se agachó para recoger algo que no pude ver bien y se lo frotó por todo el cuerpo. Cuando terminó, se acostó en el suelo, se rodó por el suelo y luego volvió a ponerse de pie. Estaba cubierto de pies a cabeza con un polvo rojo perfectamente mimetizado con su entorno. ¿Sí lo vieron? Sí. ¿Vieron lo que pasó? Sí. Listo. Entonces ya entendemos qué está pasando. Ahora, la pregunta es, ¿qué creen que qué va a pasar? ¿Qué está haciendo este loco de su Pete quitándose la ropa y embadurnándose de rojo? ¿Qué creen que va a hacer? Está protegiéndose. Está protegiéndose. Si se está camuflajeando, quiere decir que se está protegiendo de algo. Okay. Que pueden ser, no sé, los rinocerontes, los... Ok. Yo digo que más viables son los rinocerontes. Vamos a ver. Melissa, ¿ibas a decir algo? Sí, yo pienso que estaba tratando de verse parecido al entorno para acercarse a los animales, ¿no? Según lo que yo lo relaciono con los textos que leímos anteriormente en las preguntas. ¡Wow! Excelente, excelente. De las cebras, que le dio a las cebras y todas se asustaron. Exacto, en el Kahoot hicimos 2 preguntas de una persona dándole palmadas a unas cebras en el trasero. Viene de este texto, ahorita lo vamos a encontrar. Lo único que hice fue que cambié el título, el nombre de su Pete, lo cambié por Fernando, pero es verdad. Ahí estás usando todas las técnicas de comprensión. Bueno, te falta la última, pero ahí estás infiriendo. Muy bien. Melissa, ya que estamos hablando, ¿me ayudas con la tercera página? Durante varios minutos se quedó completamente inmóvil mirando a las cebras que estaban debajo de la acacia. Luego comenzó a moverse lentamente hacia ellas. Su movimiento me recordó a los mismos que había visto en el Parque Central. No, a los mimos. Mimos, perdón. Tranquila. Mimos. Cada paso era exagerado y penosamente lento. Algunas veces se congelaba a la mitad de un paso, dejando una pierna levantada por varios minutos antes de apoyar el pie con suavidad sobre el suelo. Mientras más se acercaba a las cebras, más lentamente se movía. 2 veces aparté los ojos de él y tuve dificultades para encontrarlo nuevamente. Cuando estuvo a 25 pies de distancia de las cebras, ellas todavía no daban señales de haberse dado cuenta de que él estaba allí. Era increíble. Sacudían la cola para espantar las moscas y miraban la sabana como si no pasara nada. Esperaba que su Pete se abalanzara sobre ellas, pero
En cambio, comenzó a moverse aún más despacio. De hecho, la única manera de saber que se estaba moviendo era mirando el lugar que había ocupado anteriormente. Literalmente se acercaba a ellas pulgada a pulgada. Me pregunté cuánto tiempo le había tomado perfeccionar esta técnica. Si su pit podía hacerse prácticamente imposible, No, podía invisible. hacer casi cualquier cosa, hasta hacer que lloviera. Exacto. Una corrección, es prácticamente invisible. El tipo está invisible, hasta para él que está arriba en el árbol y sabe qué está haciendo, era invisible. Entonces, imagínese el camuflaje tan tenaz de este muchacho. Bueno, gracias, Melissa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué otra información nos dieron? ¿Qué está pasando? Cuénteme, ¿qué entendimos? ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron? ¿Se acabaron de ver la película en la cabeza? ¿Qué vieron? Pues su Pete caminando muy lentamente para acercarse a las cebras. Exacto, exacto. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? El tipo se está Sí. acercando, pero súper lento, o sea, congelándose así, porque imagínense, para uno no espantar una cebra o los animales que están alertas, uno tiene que mover muy lento. Y el otro muchacho, el narrador, está desde arriba mirando todo lo que pasa. ¿Listo? Observando. Observando. Recuerden que estamos llenando esto, hay información que podemos rellenar. Vámonos con la cuarta. ¿Quién va a leer la cuarta página? María Perea, ¿me ayuda? Por favor. Durante varios minutos, Sorry, esa sí. finalmente se acercó lo suficiente a una cebra como para tocarla. Y es lo que hizo, dándole una palmada en el trasero. Las cebras saltaron confundidas en todas las direcciones y luego, presas del pánico, salieron disparadas por la sabana. Su Pete se quedó debajo de la acacia, riéndose de la broma que les había jugado. Me bajé del árbol y troté hasta donde estaba él. Cuando lo alcancé, le dije que era la cosa más asombrosa que jamás había visto. En realidad es un juego, dijo él. Cuando éramos niños, practicábamos con los rinocerontes mientras estaban dormidos. El primer niño colocaba una piedra sobre el lomo del rinoceronte sin despertarlo. El siguiente niño tomaba la piedra del primero y colocaba su propia piedra sobre el lomo. Y así sucesivamente hasta que alguien cometía un error y despertaba a los rinocerontes. Y mis padres se preocupaban por algunas de las cosas que hacía yo con mis amigos en la ciudad de Nueva York. Es muy divertido, dijo Suzette. Es decir, hasta que el animal se despierta, dijo riéndose. Los rinocerontes son fáciles, tienen pocos enemigos y no están alertas como los animales de presa. La tribu me enseñó a acechar a muchos otros animales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra información nos está dando esta página? ¿Cómo se sigue evolucionando la historia? ¿Cómo va la película que están viendo en la cabeza? ¿Qué pasó? Pues que era una broma nada más, era una forma de divertirse de él, acechar a los animales. Muy bien. Sí, era un juego que ellos llevaban y que era peligroso. Era peligroso, pero era muy divertido para ellos. Exacto. Era peligroso, pero divertido. Muy bien. ¿Y de qué se trataba el juego? Cuando eran niños, ¿qué juego era el que hacían? Le ponían una piedra al rinoceronte sin despertarlo cuando estaba dormido. Y el otro llegaba y quitaba la piedra que estaba y ponía la piedra de él. Eso sí es un juego extremo. Sí, hasta que uno de ellos despertaba al rinoceronte, era el que perdía. Exacto, eso sí es un juego extremo. Yo me crié jugando escondidijo y el bote. Estos muchachos sí. No, tentando la muerte con rinoceronte, imagínense. Imagínense la mamá donde supiera que uno anda en esas. ¿Dónde anda Daniel? Allá despertando un rinoceronte. Vea, me agarran pero me traen de la oreja hasta acá. Muy bien. Pero ¿quién es la que hice? Y mis padres se preocupaban por algunas de las cosas que hacía yo con mis amigos en la ciudad de Nueva York. Excelente pregunta. ¿Quién dice eso? El narrador. El narrador, ¿cierto? El narrador está hablando en primera persona. Él está participando. Él no está haciendo lo que su Pete hace. Él está contando lo que pasa, pero también se está recordando y contándonos en primera persona sobre su experiencia. ¿Cierto? Listo. Y la siguiente persona es
María Rosales, ¿me ayudas, María? Con la última página. Dice, debe estar exhausto, dije. ¿Podría beber un trago de agua? Le di la calabaza con agua y bebió un buen trago. ¿Quiere aprender? Sí. Muy bien, dijo, pero cuando terminamos ya será demasiado tarde para viajar. No me importa. Bien, acecharemos a los rinocerontes que están junto a aquellos árboles, pero trate de no despertarlos. Buen consejo de seguridad, pensé. Bien. Tomado. Y ya, este texto es tomado de Thunder Cave, de Roland Smith. De ahí salió este texto que estamos leyendo. Muy bien. Pregunta. Debe estar exhausto. Dije. ¿Quién dijo eso? El narrador. El narrador. Y aquí dice, podría beber un trago de agua. ¿Quién dijo eso? ¿El narrador o su El Pete? narrador. Ah, es su Pete. ¿Por qué su Pete? Porque podría beber yo, o sea, es Juntó la que le dio el agua. Exacto. Él le dio el agua. Ya sabemos el nivel literal, ya sabemos qué pasó. Ahora, con el nivel inferencial, podemos conectar los puntos. Si una conversación funciona de esta manera, yo digo algo y el otro me responde. Entonces, debe estar exhausto, le dije yo a su Pete. Podía haber un trago de agua. Aquí el escritor no me está diciendo, respondió su Pete, ¿cierto? No me lo está diciendo explícitamente. Yo lo estoy suponiendo, pues porque así funcionan las conversaciones. Entonces, aquí no me tiene que decir, leí la calabaza con agua y bebí un buen trago. ¿Quiere aprender? Dijo su Pete. No, yo ya sé quién lo está diciendo. Sí. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta antes de empezar con los ejercicios? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Listo. Entonces, les voy a dar un minutico para que hagamos el siguiente ejercicio. El periodista. Si algunos ya empezaron, terminen. Luis, no han empezado, pues empiécenlo. Entonces, vamos a hacer las 3 columnas. ¿Qué pasó en este texto? ¿Quién participó en este texto? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Respondan esas preguntas. Ese es el primer ejercicio. Les voy a dar un minutico. Les voy a poner una musiquita por acá para que se concentren. A ver si suena la música. ¿Se escuchan la música? Sí. Listo. Te les voy a dar un minutico para que... Uy, se me perdió la página. Ok, paso por la página. ¿Ya se tomó el gas? ¿Perdón? ¿Se tiene? No lo escuché. Cuéntame. Ya. ¿Me están hablando a mí o le están hablando a alguien más? Yo ya. Ok, listo. Listo, un minutico y ya vamos a compartir las preguntas. Yo voy a ir a llenar mi vaso de agua en lo que ustedes terminan. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? ¿O no todavía? Bueno, vamos a esperar que se acabe la canción entonces, que le falta un minutico a la canción. Y empezamos.
Disculpe, ¿a qué hora se va a terminar la clase? Antecitos de las 12. Vamos a terminar este ejercicio y ya terminamos. Bueno, ¿quién se anima a responder la pregunta? ¿Quién se anima a compartir el ejercicio? Peínate. Sandra, Moría, ¿quién dijo algo? ¿Nadie? Yo. ¿Quién Se es yo, trata María? sobre O dos Sandra, ok, dale. personas. Se Sí, trata dale, sobre dale, dos dale. personas, el narrador, el supid, y todo todo pasa en la sabana. Ok, entonces ya nos dijiste qué pasó, pero nos dijiste, perdón, dónde pasa y quiénes. Son dos personas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Una broma. Una broma, pero, ok, una broma, pero entre las dos personas, cuéntame un poquito más. No. Si esto fuera una película, si esto fuera una película que acabaste de ver, yo te Que pregunto, asusta ¿de qué a se las trata esa cebras película? dándole una palmada. Ok, Asusta ¿quién? a las cebras dándole una palmada. El narrador. No fue su set. ¿Quién le pegó la palmada a las cebras? ¿El narrador o su pit? Supid. No, el Supid fue narrador. que bajó No, fue del el árbol. narrador. El Su narrador pit está arriba del árbol. Está arriba del árbol. El narrador está arriba del árbol. Mire, No, ya no me su preocupa pit, tanto ¿no? el tiempo, dije. Él sonrió, está bien. Me llevó hasta un árbol, no muy lejos del campamento. Debe ¿Quién trepar era? lo más alto que pueda y encontrar una rama cómoda donde pueda contemplar toda la sabana. ¿Quién Me entregó fue? la calabaza con agua. Entonces, su pit se Es quedó su pit. abajo. El que subió al árbol fue el narrador. Y el desde allá arriba, el narrador vio todo. Y su pit fue el que hizo todo. Abajo. Fue el que se quitó la ropa, el que se cubrió de polvo y se fue a espantar las cebras. Oh, era ¿Listo? su pit, ok. Sí. Ok, entonces es una broma. Esta película, hagamos de cuenta que es una película que acabamos de ver. Esa película se trata sobre... Ayúdenme, ¿cómo termino esa oración? Se trata sobre... ¿Qué? Sobre dos hombres que estaban en la sabana y uno de ellos se camufló para hacerle una broma a las cebras mientras el otro desde arriba de un árbol lo miraba cómo lo hacía. Perfecto. Ahí nos acabaste de resumir qué pasó. No, eso fue lo que pasó exactamente. Muy bien, Melissa. Exactamente. Ujú. Listo, ya tenemos el qué. Esa fue la columna del qué. Ya nos dijo Melissa qué pasó. Ya Sandra nos dijo, Sandra, ¿quiénes son los que están participando en esta película? ¿Quiénes son los actores de esta película? Supid y el narrador. Lupilla, el narrador. ¿Sabemos el nombre del narrador? No. No, no nos dice. Simplemente llama narrador. Listo. ¿Cómo? Ya Melissa nos dijo que es una broma que le hacen, pero ¿cómo fue la broma? ¿Cómo se llevó a cabo esa broma? Usando Asustando a las... que había aprendido de la tribu. Exacto, pero entonces, ¿cómo fue que las asustó? Asustando a las cebras dándole una palmada. Y antes de eso, ¿cómo fue que ocurrió eso? ¿Cómo llegó a cabo ese hecho? Usando la experiencia que tenía de cuando fue niño. Exacto, usando la experiencia. Entonces lo que hizo fue que se quitó la ropa, se Camuflajeó. camufló y empezó a caminar suavemente. Así fue como lo hizo. Es un detalle Lentamente. importante. No asustó a las cebras tirándoles una piedra desde lejos o haciendo sonidos. No. Fue caminando y camuflándose. Bien, ya tenemos el cómo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Sabemos en qué época o qué día ocurrió esto? No. No, No un día dice. cualquiera. Un día cualquiera. Y lo otro ¿es de noche, es de día, son las 11 de la mañana, son las 6 de la mañana, son las 3 de la tarde? ¿Nos dice algo? Un día, de Como día. como que ya es en la tarde porque le dijo que si le enseñaba, pues se iba a hacer más tarde, se iba a hacer Exacto. Pero específicamente no nos dice a las 3 de la tarde. no. Nosotros suponemos, No. ¿cierto? Muy Sí. bien. Excelente. ¿Dónde ocurre esta historia? En la sabana La sabana. ¿En cuál sabana? Más hay una. africana. Una sabana africana, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que es una sabana africana? Y no sabemos que es una sabana colombiana o brasileña o suiza. Por cómo se Por los ven. animales. Y las Los palabras animales, ¿cierto? Los animales nos dan unas pistas. En También México por no las creo que palabras. hayan... ¿Perdón? Rinocerontes.
Y también por las palabras que se pusieron ahí, que eran, que decía que era de un idioma africano. Exacto, Melissa, muy bien. Entonces, mire que lo que estamos haciendo es haciendo la lectura inferencial. Estamos agarrando cosas que sabemos y poniéndolas juntas para sacar el dibujo. Lo que dice Melissa es verdad. Estos detalles que nos dicen, el copje, el shuka, pero están hablando en africano. Y estamos hablando de rinocerontes, y estamos hablando de cebras, y estamos hablando de tribus. Todos esos detalles los podemos agarrar y decir, esto es en África, esto no es en Australia. Podría haber sido en Australia, ¿cierto? Porque en Australia también hay como sabanas y animales así, pero no es en Australia, es en África. Ahora, ¿sabemos en qué país de África es? No. No nos dicen. Podría haber sido en Nigeria, podría haber sido en Sudáfrica, en Surinam, en cualquier parte. Pero no es importante en este caso. Es importante saber que es en África. Y bueno, ¿y por qué ocurrió esto? ¿Sabemos la razón por qué ocurrió esto? No, nos dice el narrador o la historia. Por diversión. Por diversión, ¿cierto? O más bien como te voy a enseñar algo, como mírame, te voy a enseñar una cosa y es... Algo padre que yo sé. Exacto, exacto. En Colombia les llamamos eso chicanear. Chicanear es como mira lo que yo sé y tú no sabes hacer. Como presumir, aunque él no estaba presumiendo tanto, él era más como... No, pues el otro amigo no lo sabía porque se sorprendió, entonces el otro le quería decir, mira lo que yo sé hacer. Exacto. Ahora, ¿qué piensa el narrador sobre esto? ¿Se le hizo aburrido? ¿Se le hizo interesante? ¿Se le hizo espectacular? Divertido. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, porque quería aprender él también. Exacto, debe ser interesante aprender esto. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan con cualquier texto que lean. De ahora en adelante, cualquier texto que lean, pues no lo tienen que escribir si no tienen tiempo, pero háganlo mentalmente. Leen un periódico, pregúntese eso. En los periódicos siempre van a tener la respuesta a esto, porque eso es lo que hacen los periodistas, responder esto. Pero si están leyendo una novela o un cuento para los niños, mientras le están leyendo el cuento a los niños, dicen, ¿qué está pasando aquí? Ay, ¿cómo? ¿Y cuándo? Listo. Y así van a estar listicos para el examen, porque ya van a tener toda esa información practicada. Muy bien. Antes de que se vayan, antes de darles la bendición para que se vayan a sus casas como hace el cura, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué cita del pasaje apoya la idea de que Supit le está enseñando? No, espere. Ustedes ya despachándome. No hicimos el ejercicio número 2. ¿Cómo se podría sintetizar esta historia? Ya unimos toda esta información. ¿Cómo podríamos sintetizar? Esta historia se trata de tan. ¿Cómo la puedo sintetizar? ¿Cómo la puedo resumir? Dos amigos divirtiéndose en la sabana africana. Ok, muy bien. Esa es una buena síntesis, Daniel. Bien. ¿Alguien tiene otra distinta? Dos personas que están en la sabana y van a divertirse con las cebras, haciéndolo con mucha cautela en un día cualquiera y utilizando la experiencia que tuvo de niño y fue en la sabana africana. Excelente. Lo que hiciste fue que uniste todos los puntos, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Entonces era el siguiente punto, como sintetizarlo para que lo tengan ya claro. Y lo otro sí se los voy a dejar de tarea para que lo practiquen si se animan. Ya que tienen todo esto, hagan su mapa mental. En este párrafo me habló de esto, en este otro párrafo me habló de esto. Listo. Entonces esas son las 3 técnicas que les quería enseñar, muchachos, para que las pongan muy en práctica. Muy útiles. Me alegra. Vamos a terminar con esas 3 preguntitas de comprensión de lectura. Dice, ¿qué cita del pasaje apoya la idea de que Supit le está enseñando al narrador una destreza que requiere de paciencia? ¿Dónde nos demuestra o qué cita nos demuestra que lo que está enseñando requiere paciencia? La primera es, yo estaré demasiado ocupado para beber. No. La B es, cada paso era exagerado y penosamente lento. No. La C es, cuando éramos niños practicábamos con los rinocerontes mientras estaban dormidos. O la C es, la tribu me enseñó a acechar a muchos otros animales. La C. La C. La C. Sí. Vamos a leer la pregunta, recuerden. ¿Qué cita el pasaje apoya la idea o demuestra la tesis de que lo que él está haciendo requiere de paciencia? Esa es la clave, esa es la palabra clave, La paciencia. Entonces, muchos dicen que la C. La C dice, cuando éramos niños practicamos con los rinocerontes mientras estaban dormidos. Esto nos demuestra que necesitan paciencia para practicar con los rinocerontes.
No. Sí. ¿Dónde está la paciencia aquí? Explícita. ¿O dónde está la idea de paciencia en esta? Con los rinocerontes. Él Sí, necesitaba pero, mucha paciencia Era la para B. llegar. pero no Dice, nos cada dice... paso era exageradamente y penosamente lento. Exacto. Recuerde que la clave es la Ah, paciencia. sí. Entonces, ¿cómo vemos paciencia aquí? Cuando éramos niños practicamos con los rinocerontes, sí, pero ahí no nos dicen, practicar con los rinocerontes no nos dice que lo hacían despacio Oh, ok. o que tenían que ser cautelosos. Entonces Esa la 2, no. cada paso era exagerado y penosamente lento. Eso, este pedazo sí nos está diciendo que requiere paciencia. Cada paso era exagerado y penosamente lento. Entonces, si uno está haciendo un paso así y lento, eso es de paciencia. Esta no, porque dice, yo estaré demasiado ocupado para beber. No, pues no está hablando de paciencia. Y lo otro es, la tribu me enseñó a acechar muchos animales. No estamos hablando de paciencia, estamos hablando de acechar. De la correcta es, cada paso era lento y exagerado. Por eso es que es tan importante entender las preguntas, chicos, y agarrar las palabras clave de las preguntas. Vámonos con otra. ¿Qué hecho puede inferir el lector acerca del narrador? ¿Qué podemos deducir sobre el narrador? A. ¿Tiene experiencia en el trabajo con animales? B. ¿Está apurado por llegar a su próximo destino? C. ¿Estaba nervioso por el viaje en la sabana? O D. ¿Se crió en la ciudad y no en la naturaleza? A. D. 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 ¿Cuántos dicen A? Digan yo, si quieren, A. creen que la A. Una, ok. La B, ¿quién dice yo? Ok. La C. Ok. ¿Y la D? Yo. D. Yo. Exacto. ¿Por qué? ¿Dónde vieron ustedes Oh, que, no, cómo sabemos que él se crió en la ciudad? Dice que él Nueva se crió en la York. ciudad de Nueva York. Exacto. Dice, mis papás que se preocupaban por lo que yo hacía en Nueva York. Muy bien. Y hay otro detalle que dice que él es de Nueva York. ¿Se dieron cuenta? Hay otra cosita por allí. El otro detalle es este. Por aquí está. Creo que es aquí. Aquí. Dice, su movimiento me recordó a los mimos que había visto en el Parque Central. El Parque Central es el Central Park, Es el de centro de Nueva York, que es Nueva un York, lugar sí. muy importante. Entonces, si ven, ahí es otro detalle que el narrador me está diciendo, mire, eso es importante, aquí le estoy dando detalles, Ajá. no pasar desapercibidos. Listo, entonces sí, esa es la respuesta correcta. Y la última es esta. ¿Qué definición corresponde mejor con el uso de la palabra ocupado en el párrafo 16? Vamos a ver el párrafo 16, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, ocupado tiene diferentes significados, pero ¿cuál es el significado que le estamos dando a esa palabra aquí? Y la palabra está aquí, dice. De hecho, la única manera de saber que se estaba moviendo era mirando el lugar que había ocupado anteriormente. Entonces, ¿qué significado tiene ocupado aquí? La A es haber tenido una posición o un cargo en una empresa. B es haber llenado o tomado un espacio o tiempo. La C es haber sido residente o inquilino de una casa o de un edificio. O la D es haber tomado posesión o control de un lugar como con una invasión militar, como cuando Estados Unidos va y ocupa a Irak o Afganistán. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor definición de ocupado según este contexto? La A, B o C. B. A ver. B, ok. ¿Por qué la B? Que dice haber tomado o llenado un espacio, tiempo. Exacto. Y él ¿cierto? estaba ocupando un lugar Exacto. en el que se movía lentamente. Exacto. Aquí no estamos hablando de una posición que Supi tenía, no estamos hablando de un trabajo que él tenía, no estamos hablando si él era residente de una casa y tampoco estamos hablando de que él ocupó un espacio militarmente, estamos hablando de la ocupación del espacio como posición. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, esto es una página que me gusta mucho, yo no sé si usted la conocía, que se llama GED.com y hay varios exámenes para practicar. Y están los exámenes de matemáticas, de estudios sociales, de ciencia, de razonamiento. Y son preguntas así que les va a ayudar a practicar. Se lo recomiendo, GED.com. Tal vez sí la conocía. A mí se me hace muy, muy, muy chévere. Y bueno, muchachos, entonces eso era lo que quería contarles hoy. Básicamente era mostrarles unas técnicas que yo he usado en mi experiencia propia que me han ayudado a comprender mejor. Aunque, en realidad, si uno se quiere hacer un máster en comprensión de lectura, ¿cuál creen que es el mejor consejo para eso? Leer. Leer, no hay de otra.